Quisiera que el hermano estuviera todo el tiempo ahí, pero bueno, es importante también que nosotros aprendamos la palabra de Dios. Y pues bueno, estamos en la semana que cambió el mundo y en esta ocasión a mí me toca compartir Lucas capítulo 22, del 54 al 62. Y el título de este mensaje lleva Examina tu vida y tu relación con Dios. Explicaba hace un momento por qué el título del mensaje, Examinar nuestra vida. Yo creo que muchas de las personas al final del año siempre examinamos o hacemos algo de lo que no pudimos hacer al final del año. Entonces, viendo que ahora tenemos una relación con Dios, debemos de examinar nuestro caminar con Dios, cómo estamos, en qué área necesitamos ayuda de Dios. Así que hermanos, les acompáñenme en Lucas capítulo 22, versículo 54 al 62. Y para los que no tengan Biblia, asimilo que todos tienen, lo puse en pantalla. Dice así la palabra de Dios. Después de arrestar a Jesús, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Después que encendieron una hoguera en medio del patio, y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo: también éste estaba con él. Pero Pedro, él lo negó, diciendo: mujer, yo no lo conozco. Versículo 58. Un poco después, otro al verlo dijo: tú también eres uno de ellos. Hombre, no es cierto, le dijo Pedro. Pasada como una hora, otro insistía diciendo: ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, yo no sé de qué hablas. Al instante, estando él todavía hablando, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor, de cómo le había dicho: antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Acompáñenme a orar, hermanos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, primeramente por esta oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, de poder gozarnos, Señor, a través de tu alabanza, Señor. Reconocemos que la alabanza es como olor fragante, Señor, que llega hasta ti, Señor, pero también venimos, Señor, con un corazón arrepentido, Señor. Quizás en el transcurso de la semana, Señor, tuvimos dificultades, Señor, tuvimos problemas, Señor, quizás, pero sabemos, Señor, que tú estuviste en todo momento con nosotros, Señor. Y pues de esta manera, mi Señor, te queremos pedir que a través de tu palabra, Señor, nos ayudes a entender, Señor, cuáles son tus planes para cada uno de nosotros, Señor. A reconocer, Señor, que quizás como leíamos hace un momento tu palabra, así como Pedro, Señor, te negó, quizás nosotros, Señor, te hemos negado. Padre, te pedimos que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor, y que no nos enfoquemos solamente en lo que Pedro hizo, Señor, sino que examina nuestras vidas, Señor. Tú lo sabes todo, Señor. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y pues como explicaba un poco a través de la historia, la semana pasada vimos cómo Jesús es arrestado en el huerto de Getsemaní, o en el huerto de los olivos, y Pedro, obviamente el personaje central, si podemos decirlo así, es Pedro, aunque sabemos que Jesús es lo central. Pero Pedro pasa a ser parte de una forma muy importante, porque a través de esta historia nosotros nos vamos a identificar quizás. Ahora, hermanos, antes de omitir un juicio ante Pedro, hagámonos la pregunta desde ya. Quizás nosotros en algún momento hemos negado a Jesús y con eso en mente, al final del servicio, podamos reconocer que en verdad nosotros no le hemos seguido. O quizás hemos estado presentes,
porque estamos aquí, estamos presentes, pero alejados del Señor. Presentes, pero ausentes, ausentes de Él. Entonces, como introducción, permítanme darles un ejemplo de cómo el progreso del peregrino, y obviamente quizás muchos de ustedes lo han leído, es una historia verdaderamente muy maravillosa, porque el progreso del peregrino pareciera el caminar, nuestro caminar con Cristo. En el caminar del progreso del peregrino, donde destaca el personaje principal, que es sin lugar a duda cristiano. Este cristiano lleva como final, su meta final es llegar a lo celestial. Y yo creo que nosotros como creyentes, esa es nuestra meta, llegar con el Padre Celestial. Cristiano describe exactamente cómo es su caminar y su proceso para llegar a ese lugar. Hay muchos personajes involucrados. Uno de esos personajes está Evangelista, que es uno de los que lo van acompañando y le va diciendo: hey, mira cristiano, esto va a suceder, vamos a llegar a un pozo, donde el pozo de la desesperación te va a llevar a negar quizás muchas cosas. Pero también está Sombra de Muerte. Este personaje es un demonio. Que queramos o no, hermanos, nuestro caminar y nuestro proceso como cristianos es que nos vamos a encontrar con muchas dificultades a través de nuestro caminar con Cristo. Y eso es lo que Pedro le pasó. Quizás él no examinó, como decíamos en el título, no examinó su vida. Examina tu vida. Examinemos nuestra vida y nuestra relación con Dios. ¿Por qué somos cristianos quizás? Esa pregunta conlleva muchas cosas. ¿Por qué seguimos a Cristo? ¿Para qué lo sigo? ¿Cuál es mi meta con Él? ¿Cuál es mi caminar? ¿Cómo debo de caminar con Él? Esperanza le da mucho a cristiano, porque todos necesitamos esperanza. Sin Cristo, hermanos, no somos nadie. ¿Qué es lo que pasa con Pedro? Si ustedes recordarán, versículos atrás, en el mismo capítulo 22, versículo 31, Pedro le está diciendo a Jesús: yo nunca te negaré. Estoy dispuesto a ir a la cárcel por ti. Pero vemos ahora que Pedro está diciendo, después de ser arrestado Jesús, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Ahora, ¿por qué Pedro lo seguía de lejos? Esa es una pregunta que quizás pudiera causar un poquito de inquietud. Quizás Pedro estaba solamente esperando cuál iba a ser el final de Jesús. Y les doy un ejemplo. ¿Qué pasa cuando vemos un accidente en el freeway? Aunque no esté de nuestro lado, pero siempre estamos llamados a mirar qué es lo que está pasando, porque nos mata la curiosidad. Y eso es lo que Pedro quizás estaba esperando. ¿Qué va a pasar al final? No entendía cuáles eran los planes realmente del Señor. Ahora Mateo 26:31, no está en pantalla, pero lo pueden buscar en su Biblia. Mateo 26:31 nos dice: entonces Jesús les dijo: esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí. Pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Allí se está cumpliendo una profecía de Zacarías. La profecía de Zacarías nos dice: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero Juan, en el Evangelio de Juan, nos dice que cada uno se irá por su lado, dice, y me dejarán solo. Hermanos,
Es maravilloso cuando nosotros vemos los 4 evangelios, donde cada uno de ellos nos describe exactamente algunas cosas que un evangelio no nos los describe. Por esa razón es que John Owen continuamente decía esto: una de las diferencias entre el reconocimiento de la verdad y el conocimiento del poder de la verdad, es decir, podemos ser o tener un conocimiento real sobre el carácter de Dios, que Él te protegerá, y sin embargo tenemos la confianza de su protección. Porque estamos confiados realmente de que Dios nos va a proteger de todo lo que nosotros hagamos. Ahora, noten esto, hermanos, los discípulos se apartaron. ¿Qué es más peor? ¿Negar a Jesús o alejarse por completo? Los discípulos cumplieron la profecía, quizás por miedo, quizás por temor, y muchas veces quizás nos podemos identificar con ellos. Por miedo nosotros no decimos que somos seguidores de Cristo. Por miedo nosotros decimos que no somos cristianos. Por miedo, y el miedo siempre nos va a invadir. Y nosotros decimos, bueno, ok, nadie nos ve, nadie nos dice nada, pero acuérdense que Dios lo ve todo. Dios es quien ve todo. ¿Qué es lo que pasa entonces con Pedro? A Pedro, si podemos decirlo así, que Pedro fue muy privilegiado. Fue llevado al monte donde miró la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Pedro fue llamado, fue el primero de los discípulos que fue llamado. ¡Qué privilegio! Ahora noten esto, Pedro fue el primer hombre que caminó en las aguas, pero él dudó. Jesús le dijo, hombre de poca fe. Y eso es lo que nosotros, quizá hoy en día nosotros tenemos esa poca fe. Tenemos poca fe en seguir a Jesús. Tenemos poca fe en lo que nosotros hacemos. ¿Para quién lo hacemos? Negar a Jesús, hermanos, es de diferentes maneras hoy día. Acabamos de escuchar un llamado. Por 3 domingos consecutivos se ha hecho una invitación. Hermanos, se les anima, se les invita a servir a Dios. Esa es una de las cosas de negar tu don. Dios les ha dado talentos. A cada uno de nosotros nos ha dado un don y diferentes talentos. Pero de esa manera también podemos negar a Dios. Podemos negar a Jesús. Yo en lo personal estoy agradecido con Dios porque en mi trabajo me puedo desenvolver de muchas cosas y amo lo que yo hago, lo amo. Es un trabajo pesado, pero amo lo que hago. Yo no le estoy diciendo, hermanos, porque sea yo mejor que ustedes. Cada uno de ustedes en verdad tienen un talento diferente y un don que solamente Dios se los ha dado, pero necesitan explotar ese don, necesitan explotar ese talento que Dios les dio. Si no nos vamos a quedar muchas veces, hermanos, con que, ¿y si lo hubiera hecho? Y continuamente mi esposa me dice, el hubiera no existe, pero después me muestra que sí existe. Dice, mira, te voy a mostrar que sí existe el hubiera. Obviamente es algo chistoso, pero hermanos, quizás nosotros, hermanos, lo hacemos a veces con temor. ¿Qué tal si no soy como aquel hermano? ¿Qué tal si yo no hablo como aquel? Y otra de las cosas, hermanos, quizás ustedes han escuchado esta predicación con otros hermanos, quizás que Dios los ha donado de talento muy diferente al nuestro. Los maestros que nos paramos aquí estamos conscientes de que predicamos la palabra de Dios, no nuestra palabra. Lo hacemos con temor y con temblor. Lo hacemos por amor a Dios. No somos los mejores teólogos, pero sí Dios conoce nuestro corazón. Eso es lo que a Dios le importa, tu corazón. Pedro pasó por alto la advertencia de Jesús. Le dijo el Señor, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearlos como a trigo.
Pero adivinen qué, el Señor Jesús también le dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falle. Eso es lo que el Señor hoy te dice, hermano. El Señor ha rogado por ti, ha rogado por mí. Quizás estemos en circunstancias totalmente donde no tienen fondo. Miremos circunstancias donde a dónde va a parar todo esto. Pero confía en que nuestro Señor Jesucristo ha intercedido por ti, por mí. Una vez más, dice que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Imagínense cómo Pedro le está diciendo, tú vas a ser zarandeado. Pedro, me vas a negar. Pedro, vas a pasar por muchas cosas. Pero te digo una cosa, tú vas a regresar, tú vas a ser mi testigo. Vas a regresar con tus hermanos y les vas a decir tu experiencia de lo que tú pasaste. Tu testimonio. Por eso es que nosotros tenemos un testimonio, un antes y un después. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo la palabra de Dios nos dice, anímense porque yo estoy con ustedes? Yo no los dejaré ni los desampararé. Es lo que el Señor nos dice. Pero Pedro, una vez más, es identificado, pero se une con los enemigos. Y es ahí donde quiero ir un poquito más allá. Muchas veces nosotros nos reunimos con personas no creyentes. Yo no quiero decir que sea malo. No es malo. Creo, en lo personal. Aunque no sean creyentes, puedes pasar un buen tiempo con ellos. De esa manera pueden conocer a Jesús, con tu testimonio. Una cosa es pasar un buen tiempo de calidad con ellos, quizás puedes mencionarles o por curiosidad, ¿y qué es lo que hacen en tu iglesia? Das tu testimonio. Ya fuera de eso, tú ya decides qué es lo que haces. Puedes convivir, comer y al final, si hacen otra cosa, te puedes retirar. Pero más sin embargo, Pedro dice, después de encender ellos una hoguera, es decir, una fogata, en medio del patio, y sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos, y una sirvienta al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo, también este estaba con él. Él es identificado. Y es ahí donde Pedro dice, yo no quiero ni siquiera contestar. Por temor, quizás, por miedo. Y es ahí donde quizás no solamente a nosotros aplique, sino que a nuestros jóvenes también. Muchos están en la escuela, muchos de nuestros jóvenes están en la escuela. Y yo les hago esa pregunta a mis hijos. ¿Ustedes de verdad dicen que son cristianos? ¿Seguidores de Cristo? ¿O simplemente tienen miedo a que sus amigos los ataquen? No, hermanos. Dentro del plan de Dios es que nosotros guiemos a nuestros hijos. Dentro del plan de Dios es que nuestras futuras generaciones, y siempre lo voy a decir, que nosotros pongamos atención a lo que ellos realmente están necesitando, que es a Cristo, su relación con Cristo. Dice Marcos 14:66, estando Pedro abajo en el patio. ¿Por qué? Pedro está dentro, donde el Señor Jesús, ahora arrestado, está siendo juzgado. Juzgado por los líderes religiosos, por actos que él no cometió. El Señor Jesús está dando testimonio de la verdad, que es la verdad encarnada, y Pedro abajo, negando que lo conoce. ¿Pueden ponerse en ese papel, hermanos? Yo doy testimonio de la verdad, pero aquí estoy dando testimonio que no lo conozco. Eso es algo para que nosotros nos pongamos a pensar, en verdad. La negación de Pedro, dice, es el exceso de confianza, y eso es lo que muchas veces a nosotros nos pasa.
exceso de confianza de que ahora ya somos hijos de Dios, hemos aceptado, hemos profesado ser cristianos, hemos profesado ser salvos, pero no hacemos nada más. Muchas veces, Pastor Víctor ha mencionado los hábitos de gracia, y dentro de los hábitos de gracia, creo que también están, ¿qué tal con las clases de crecimiento? Nos hacen una invitación, hábito de gracia. Un hábito de gracia es venir y a la oración y el pueblo se reúne y ahora clama a Dios. Ese es un hábito de gracia. Hermanos, ¿qué tan lejos nosotros estamos de la iglesia primitiva? Recordemos que en el Hecho de los Apóstoles, la iglesia se reunía en las casas para adorar, para glorificar a Dios, hablar de Jesús. ¿Qué tan lejos nosotros estamos de esa iglesia? Somos más privilegiados hoy en día porque tenemos la Escritura y todo lo que nosotros hablamos es de la palabra de Dios. No es que nosotros les estemos imponiendo, vengan porque nosotros lo estamos diciendo, no. Vean la Escritura y dice que ellos se reunían en las casas, Hechos 5:42, a estudiar y a predicar la palabra de Dios. Hermanos, nosotros no podemos ser solamente cristianos domingueros, donde vengamos este día y decimos, bueno, ya cumplimos. Eso no funciona tampoco. Quizás Pedro lo siguió de lejos por remordimiento, porque pues él era uno de los 12. Se sintió mal consigo mismo. Ya todos se alejaron. ¿Cómo lo voy a dejar yo? No, hay una reflexión muy profunda donde les decía, ¿qué es más difícil? ¿Negar a Jesús o ir corriendo, salir corriendo de ahí? ¿Qué es más difícil para nosotros? Jesús obviamente les había advertido a los discípulos. Ustedes saben que dentro de 2 días, esto está hablando en la última cena que tuvo, dice, dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado, Mateo 26:2. 6 días después Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte. Es ahí donde ven la transfiguración. ¿Ven cómo muchas veces son privilegiados? Más que nada Pedro, porque él era el más fuerte. Vimos la semana pasada cómo él fue el primero que sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los soldados, mostrando su carne, mostrando realmente quién es Pedro. Y el Señor Jesús le dice, detente, ¿qué estás haciendo? Le sana la oreja. Y ahora Pedro, dentro de su corazón quizás, ha de haber dicho, ¿qué hice? Pasó por alto las advertencias. Ustedes deben saber, ustedes saben que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado. Hermanos, nosotros nuestra advertencia es que el Hijo del Hombre, o el Hijo de Dios, perdón, nuestro Señor Jesucristo va a venir por segunda vez y todos quisiéramos estar ahí. Es una advertencia. Estén siempre preparados, estén siempre preparados. Orad sin cesar, oren. Y eso es lo que también a Pedro se le olvidó. Cuando fueron al monte, el Señor Jesús le dijo, mi alma está estremecida porque el Hijo del Hombre va a ser entregado. Oren para que no entren en tentación. Y vemos a Pedro que pasó por alto esa advertencia. No oró, se durmió. Y eso es lo que el Señor Jesús le dijo, hey, basta ya, quédense dormidos. No pueden ni siquiera orar 1 hora. Hermanos, nosotros todavía tenemos una vida larga aquí en la tierra.
Y nuestro peregrinaje aquí es demasiado largo todavía, si Dios permite. Pero hay mucho que aprender todavía, hermanos. En este día podemos pensar realmente cómo estamos caminando con Dios, cómo es nuestra relación con Jesús, en qué parte nosotros necesitamos crecer más. Es una advertencia de nuestro Señor que nos dice, estemos atentos. Ahora, lo más difícil de todo esto es que Pedro niega a Jesús con juramento. Y quizás nosotros en algún momento hemos hecho eso. Versículo 59. Pasada como una hora, otro insistía diciendo, ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Es identificado como Galileo. Nosotros nos reconocemos por nuestros acentos quizás. Somos mexicanos, somos salvadoreños, somos hondureños, no sé, nos identificamos de diferente manera de hablar. Y quizás Pedro lo identificaron así. Pero Pedro está dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Al instante, estando él todavía hablando, cantó el gallo. La profecía se cumple. Pedro, me negarás 2 veces y a la tercera cantará el gallo. Se está cumpliendo la profecía. Pedro, él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a este hombre de quien habláis o de quien ustedes hablan. Ni siquiera se dan cuenta, hermanos, ni siquiera pudo pronunciar su nombre. Yo no conozco a Jesús. No, él dice, yo no conozco a este hombre. Y quizás ahí viene algo que nosotros pasamos por alto y decimos, maldígame Dios si de verdad yo conozco a este hombre. Que Dios me maldiga. Eso es totalmente tremendo. Poner a Dios en todo esto y jurar en el nombre de Dios en vano es peligroso. Y Pedro vemos que en ese momento no estaba entendiendo. Mas sin embargo, él juró que no lo conocía. Y obviamente el cumplimiento de la predicción, una mirada que lo cambia todo. Jesús, siendo juzgado toda la noche, pero una mirada que quizás Pedro después lo entendió, y vemos que sí lo entendió, fue que cambió todo. Porque mira al Señor Jesús maltratado, escupido, abofeteado, sangrando ya por estos líderes religiosos. Al ver Pedro, quizás, y más adelante vamos a ver que no quizás, sí se arrepintió. Dice, pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Hermano, ¿qué produce todo esto en tu corazón? ¿Qué es lo que estamos haciendo como cristianos? ¿En verdad nosotros estamos valorando la palabra de Dios? ¿En verdad le damos su valor? ¿En verdad nosotros hemos apreciado lo que Dios ha hecho por nosotros de salvarnos? Porque Él ya nos ha justificado. Él ya nos ha salvado. Pero también la Escritura dice que no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay quien lo busque. Pero Dios en su misericordia te pone en tu corazón el poder buscar a Dios. Y solamente por fe.
La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción es de lo que no se ve. Es una convicción. Y no estamos hablando como Tomás, que él tenía que ver para creer. Ese dicho es muy popular, ¿no? Hasta no ver, no creer. Quizás nosotros en muchas ocasiones le hemos pedido a Dios, a través de su Hijo Jesucristo, que nos cumpla una oración, y vemos que no nos las cumple. Y somos caprichosos, y nos alejamos. No, ya no voy a esa iglesia porque en esa iglesia pasan cosas. No, ya no voy allá porque la hermana me hizo una mala cara. Es que el hermano no me gusta cómo predica. Y cosas así. Pero no vemos la gracia de Dios, lo que está haciendo dentro de nosotros, en la exposición de su palabra. Eso es lo más maravilloso que podemos tener del Evangelio. Las buenas nuevas. Por eso es una buena noticia, porque Dios transforma, cambia tu vida por completo. Y si no ha hecho un cambio en ti, pídele a Dios. No es que esté terminando, ya casi terminamos. Pero si de verdad no ha hecho un cambio en ti, pídele a Dios. Pídele perdón. Y continúa, así como Pedro. El canto del gallo dice, pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó el gallo. Y Pedro le dijo al Señor, estoy dispuesto a ir contigo, tanto a la cárcel como a la muerte. ¿Se dan cuenta cómo a veces quizás nosotros somos igual que Pedro? Estoy dispuesto a seguirte, pero espérame tantito, todavía no. Estoy dispuesto a servirte, pero mis horarios no se me acomodan. Hasta que pasen los horarios. Hasta que acomode todo eso. Y quizás es justo también. Es entendible. Pero hermanos, consideremos esto. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para corregir, útil para redarguir, a modo que todo el hombre sea perfecto. Pero la perfección no la vamos a encontrar aquí. La perfección la vamos a encontrar cuando estemos en la presencia de Dios, y eso es lo que todos una vez más esperamos. Así que Pedro dice, pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Y efectivamente, una vez más, no pudo pronunciar el nombre de Jesús. No pudo. Pero ahora vean, Pedro sale afuera, llora amargamente, y este llanto amargo hace muchas cosas en Pedro. Uno, hay una cosa que Pedro pasó por alto. Pedro se confió demasiado en su propia fuerza, demasiado confianza en su carne también, porque pues yo ya lo sé todo. Quizás se jactó y dijo, yo soy uno de los 12 discípulos. Estuvo con Jesús, estuvo siendo discipulado por 3 años. El Señor Jesús le dijo, sobre ti edificaré mi iglesia. Es un exceso de confianza. Pasó por alto e ignoró que Satanás lo había pedido para zarandearlo. Pasó por alto eso también. Y lo mismo pasa con nosotros. No oramos y la oración la vemos como algo innecesaria. No, yo oro, pero doy gracias por mis alimentos. Hermanos, esa es una cosa. Pero ¿cuándo fue la última vez que te arrodillaste y le pediste perdón a Dios por todo lo que has hecho, por todo lo que hemos hecho? Un hábito de gracia también es poder tener esa relación y comunión con Dios, 5 o 10 minutos, media hora, como tú decidas, pero hazlo, hagámoslo, y el Señor se encargará de todo lo demás. Él te dará la paz, te dará la convicción,
y te dará la certeza de que tú sigues a un Dios vivo. Eso es lo que el Señor te promete. 3, oró muy poco. Cuando acompañó a Jesús en el jardín del Getsemaní, le dijo: velad y orar para que no entren en tentación, el cual ignoró por completo. No, Señor, yo ya sé, yo no me tienes que decir. A veces, Señor, somos hasta arrogantes nosotros. No me lo digas. Ya lo sé. Voy a escuchar nuevamente lo mismo. Vamos a orar, vamos a orar. Hermanos, aparte de eso, ¿qué podemos hacer? Si nosotros no buscamos a Dios a través de su palabra, ¿qué otra cosa podemos hacer como creyentes? No valoramos realmente la palabra de Dios. Había una historia, creo que todavía me da tiempo, se la estaba compartiendo a mi esposa, de cómo un indiecito que vivía alejado de la ciudad tenía que remar para ir a escuchar la palabra de Dios por 4 horas. 4 horas tenía que remar. 2 horas tenía que cargar una lanchita, su esposa, sus 2 hijos pequeños, y llegar a la iglesia más cercana para escuchar la palabra de Dios. Porque entendió que amaba la palabra de Dios. Llegando al culto, por 4 horas estuvo escuchando la palabra de Dios. Y el pastor le dice: es tiempo de cerrar, hermanos. Terminemos con una oración. Este hombre se levanta y dice: oh, no, esto no va a terminar así. Dice: hagamos una vigilia. Yo vine aquí a escuchar la voz de Dios y quiero aprender más de Dios. Estuvieron hasta las 4 de la mañana. Este hombre se fue contento. Su esposa, sus 2 hijos, cargando su lanchita, y otra vez a remar otras 4 horas y 2 horas de camino para llegar a su casa. A veces nosotros, hermanos, ni siquiera podemos llegar a tiempo, en tiempo de la alabanza. Este hombre entendió que su vida es aprender la palabra de Dios. Y lo mismo nosotros deberíamos de valorar la palabra de Dios. Escucha la voz de Dios. No escuches mi voz. Yo solamente soy un portador, hermanos, un hombre imperfecto. Tampoco se fijen en mí. Yo soy como tú. Pero gracias a Dios podemos mirar lo bueno que el Señor Jesús ha hecho en nosotros, porque nosotros no somos nada buenos, pero a través del Señor podemos ver algo bueno. Así que Pedro entendió esto y dice que es una expresión de dolor profundo y arrepentimiento, aflicción intensa que va más allá de la tristeza superficial, para revelar una pena profunda. Vemos a Pedro que llora y se arrepiente y le dice: perdóname porque te he negado. Perdóname porque te fallé. Dice Salmo 18, 3 al 6. Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me cercaron y los torrentes de la iniquidad me atemorizaron. Los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Dios te escucha, pero si te arrepientes, tiene que haber un arrepentimiento genuino. De otra manera no te va a escuchar el Señor.
De otra manera no puede ser así. Así que, hermanos, concluyo con esto. Una vez más, el relato de Pedro, la historia de Pedro, nos revela quiénes somos tú y yo. No somos mejor que nadie. No somos mejor que nadie. Pedro no era mejor que nadie, pero sí entendió, porque vemos que en el libro de los Hechos, él se para con firmeza y ahora sí menciona a Jesús. Y más de 5,000 hombres fueron transformados. Eso es lo que Dios hace en la vida de un hombre cuando se arrepiente. Se arrepiente y confía en su arrepentimiento. Le pide perdón a Dios y así como leímos el Salmo, con ese profundo e intenso arrepentimiento es que el Señor nos escucha. Hebreos 7:25 dice: por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Juan 17:11 dice: ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo voy a ti, Padre, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, en el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Isaías 40:31: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se renovarán como las alas, como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, sigamos corriendo nuestra carrera de la fe. No nos detengamos. Animemos a nuestros hijos. Pidámosles dirección a Dios. Si estás perdido, hoy es tu oportunidad. Hoy es el momento de que te arrepientas. Si en algún momento has negado a Jesús, hoy es el día. Arrepiéntete. Y si tú ves que tu relación con Dios se ha afectado por alguna razón, pídele perdón a Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Consideremos estas preguntas, hermanos, para reflexionar. ¿Consideras las advertencias de la palabra de Dios en tu vida? ¿En tu caminar con Jesús lo sigues de lejos o de cerca? ¿En qué áreas de tu vida has fallado? ¿Dónde has sentido que has negado a Jesús? Jesús te hace la misma pregunta que le hizo a Pedro: ¿me amas? Esa es la pregunta más grande que el Señor te dice. ¿En verdad me amas? Y si me amas, sígueme. Hermanos, hay un llamado para ti quizás. Al final aquí vamos a ver varios hermanos que vamos a orar por ti. Quizás tu relación se ha afectado, como lo decía hace un momento. Quizás en este momento estés atribulado, atribulada. Quizás has negado una vez más a Jesús. No sé, hay muchas cosas en las que pensar. Pero de verdad, acércate y pide oración. Una vez más, el Señor inclina su oído para escucharte. Vamos a terminar con una oración. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por la exposición de tu palabra, Señor. Reconocemos, Señor, que muchas veces te hemos negado, muchas veces hemos pasado por alto tu advertencia, Señor, de velar y orar, Señor, para que no entremos en tentación. Porque tu palabra también nos revela, Señor, que Satanás anda como león rugiente, Señor, esperando a quien devorar. Estamos conscientes, pero Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú avives nuestro corazón, que tú avives nuestra relación.
Sé tú con nosotros, Señor. Te necesitamos porque reconocemos que somos personas imperfectas, Señor. Reconocemos que dentro de la imperfección queremos hacer las cosas bajo nuestra voluntad y te hacemos un lado, Señor. Padre, en este día quiero poner a mis hermanos, Señor. Quiero ponerlos en tus manos. Tráeles ese convencimiento, ese arrepentimiento a sus corazones, a sus almas, Señor. Y si alguno está atribulado, que te busque a ti, Señor. Que tú eres fiel y justo, Señor, para perdonar todos los pecados, Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.